Nos hemos quedado la anterior en lo que son las displasias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es un poco querer entender, ¿sí? Un poco más acerca de ellas, ¿ok? Y vamos a revisar la tarea. Una tarea. Con lo siguiente. Ojo, normalmente estoy mala dibujando en la pizarra y ahora que es electrónica me va peor, pero vamos a hacer el intento, ¿de acuerdo? Necesito que veamos qué es el concepto de displasia y ¿dónde está mi lista, mi chanchulla? Aquí está. Vamos a empezar con el buen Oscar, que está por ahí que me va a ayudar. Oscar, ayuda. Tú eres de este grupo, ¿verdad? Oscar, ¿eres viernes? Oscar, ¿dónde estás? ¿Alguien lo ha visto al Oscar? Está conectado con el micrófono y no lo oigo. Ok, no vamos a perder el tiempo. Oscar, ¿dónde estás? Perdón, estaba teniendo problemas. Ya, sin problemas técnicos. Oscar, ¿eres del grupo del viernes, sí o no? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿me dices, por favor, qué es displasia? Hola. La displasia es la proliferación de las células, doctora. No, tenían tarea. Belén, ¿qué es displasia? No, displasia, hiperplasia, me quedé. Son células. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es la displasia? Hasta ahí entendí lo que me quieres decir. Ya. Ya, vamos. Ya, absorbiendo lo tuyo, Belén. Definitivamente hablar de displasia no es cáncer, con eso ya he ganado un montón dentro de la definición. ¿La displasia es o no es reversible? Sí, es reversible. Belén. Dependiendo de si es moderada o grave, creo que si es grave ya se va yendo a que no sea reversible y si es moderada o está empezando, sí se puede hacer reversible. No, por definición te decides, ¿es o no es reversible? No hay medias tintas, porque si no, el rato que yo te diagnostique una displasia, ¿qué le vas a decir al paciente? ¿Sabe qué, señora? La verdad es que no tengo claro si es cáncer, no es cáncer, pero esperaremos, ¿no? Sentados, chicle pega, chicle y se da, no. ¿Es o no es un fenómeno reversible? No es, pienso que no. Ya, ibas bien. Pero hasta ahí. A ver, vamos con Jaime, eres del grupo del viernes. Jaime. Doctora, buenas tardes, disculpe. Soy del grupo martes. Chao, contigo, después hablamos. No, no es por nada, pero hoy tengo que enfocarme en este grupo. Giovanna, ¿eres del viernes? Está bien, doctora. Giovanna. Ahora, Ya, si eres del viernes, por favor, ¿me explicas qué es displasia? la displasia, doctora, es cuando las células no vuelven a su estado, hay un cambio ya celular, es un cambio casi irreversible que no vuelven a su estado normal como es la metaplasia, que puede volver. Ya,
Eso es lo que he entendido, ¿no? Ok, estamos con problemas. Carlos Soto, si eres del viernes, manifiéstate, por favor. Soy del martes, doctora. Oh, que la canción. Daniela, Antesana. Sí, doctora, también del martes, pero O sea, tengo más del martes. No, espérate. Primero debo de linchar a los locales. Eso ya les he explicado. ¿Quién más tengo? A ver. Viernes. Fátima. Doctora, yo sí soy del viernes, ya. Bueno, ya, bendito sea. Vamos, pues. Ya, a ver, según lo que yo entendí es que es la normalidad del aspecto de las células por alguna alteración en el proceso de la maduración de la misma, ya, y según lo que entendí puede ser reversible porque, o sea, si se puede, ¿cómo se dice? Si desaparece el motivo por el cual está alterado la maduración, más o menos. Ya, ok. Me quedo un poco con el concepto último, el que nos ha dado Fátima, y vamos a puntualizar. ¿Quién? Rocío Alegre. A ver, Rocío, alégranos la tarde. ¿Qué pasó? Ya. Voy a decir que la displasia puede ser reversible, porque también se puede tratar, ¿no? Utilizan varios métodos para tratar, como el láser, creo que también había el método de la acupuntura por frío, también por cirugía. Te voy a dar una mala noticia. El concepto de displasia no solamente aplica a cervix, ¿sí? Si estoy utilizando el cervix para que me entiendan displasia, es porque por mucho es un poco más didáctico, pero el concepto de displasia aplica a epitelios, ¿sí? Por ende, imagínate que yo te hable de displasia en el esófago, ¿le vas a hacer una cría o le vas a hacer todo lo que estás diciendo? No. Entonces, los conceptos que aprendemos son genéricos, ¿sí? Obviamente de ahí órgano dependiente, ¿verdad? Vamos a ver si corresponde o no corresponde. Pero bueno, tomando un poco lo que decía Fátima, ¿sí? La displasia, por definición, tiene que ver con el proceso de maduración. Cuando yo hablo de maduración, me estoy refiriendo plenamente a los epitelios, ¿sí? ¿Qué epitelios tengo? Que maduran y que yo sé que maduran son la piel, ¿sí? Las mucosas. Estos epitelios que maduran normalmente generan algún tipo de recambio, ¿sí? También están los epitelios del intestino, ¿verdad? Tenemos el epitelio del esófago y así. Son epitelios que van recambiando, no son epitelios fijos, ¿ok? Ahora, les pongo el ejemplo de, entre comillas, la piel o lo que es la mucosa de cervix, por lo fácil que es arquitecturalmente entenderlo, ¿sí? Ahora, la displasia como fenómeno, ¿sí? No es definitivamente nada tiene que ver con una adaptación, pero se considera un fenómeno potencialmente reversible. La palabra correcta es potencialmente reversible. Si fuera totalmente reversible, ¿sí? Probablemente tendría que entrar en el concepto de adaptaciones. Lo que decía en la primera clase, ¿sí? En patología, ¿entras o no entras? ¿Sí? Las tintas medias, como que ya cuando no me deja buen sabor de boca, tengo que ver dónde acomodarlas. Entonces, al no ser reversible así como tal, no poder definirla de una forma absoluta, pues queda con este término de potencialmente reversible. Y curiosamente es un término que está en medias tintas, ¿sí? Se lo menciona en adaptaciones, pero también se lo define en el capítulo de neoplasias. ¿Por qué? Porque se considera un fenómeno pre-neoplásico, ¿sí? Pero al ser pre-neoplásico, de alguna manera tampoco puedo, sí, inmiscuirme en términos de cáncer, ni mucho menos. No sé si se dan cuenta de la importancia de entender eso. O sea, tiene su propia definición. Tiene que ver con cambios en la maduración, ¿ya? Para entender la maduración, entonces les he puesto aquí un maravilloso dibujo que creo que lo hacía mejor mi hija, pero bueno, ni modo.
de una piel, ¿sí? En el sentido que la piel se puede representar por esto que es el epitelio, ¿sí? Así lo dibujaba yo en histología, el epitelio escamoso. Todo de acá se considera superficial, profunda, y hasta el fondo tenemos al tejido adiposo, los adipocitos. Los fenómenos de maduración van de abajo para arriba. En el caso, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Si vemos la epidermis, ¿sí? Tenemos un epitelio plano estratificado queratinizante en la piel. En esa piel, el fenómeno normal de maduración de cada día para nosotros, ¿cuál es? Al mínimo citoplasma, ¿ok? Y es lógico porque las capas basales están encargadas ¿de qué? De producir material para la división. Ubican, por ende, es más núcleo, lógico. Ahora, mientras esa célula va madurando, va subiendo, ascendiendo de estrato, va ganando, ¿qué cosa? Citoplasma, perdiendo núcleo. ¿Sí? Por eso aquí en mi... hay menos núcleo, ¿sí? Y ya cuando esta célula descama o madura por completo, es prácticamente puro citoplasma anucleado, ¿no ve? No hay núcleo, sin núcleo, ya. Ese es el fenómeno de maduración normal, ¿ok? En cervix aplica lo mismo, solo que no es un epitelio que queratinice, pero igual hay una maduración de células, porque el epitelio del exocervix también recambia, ¿ok? Ahora, cuando hablamos ya de displasia, porque sería lo normal, ¿no ve? Y esta sería la displasia, que definitivamente no es igual a neoplasia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de displasia, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora vamos a ir a ver la definición microscópica. Lo que nosotros vemos como patólogos en el microscopio es una pérdida de la cambios dismadurativos, ¿sí? Por ende, voy a encontrar núcleos donde normalmente no habían núcleos, ¿sí? Lo que tendría que estar abajo, lo veo arriba, lo veo en todo lado. Y desde que veo esto, ¿sí? Y juego a las 7 diferencias, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Pues sí hay diferencia. Y esa es la diferencia o la alteración que como patólogo yo veo, ¿ya? De ahí sale que la displasia es un cambio de la arquitectura, ¿sí? ¿A qué llamo arquitectura en histología? Al orden espacial que tienen las estructuras. Por eso la importancia de acordarme qué cosa, histología, ¿sí? En la histología yo sé que todo tiene un orden, ¿no ve? Todo lo he aprendido como si fuera una pared y tiene un orden. Entonces, para eso, cuando estamos hablando de displasias, dice la definición microscópica que hay un cambio de la arquitectura. Ok, entonces, para yo entender que ha habido un cambio en la arquitectura, mi cerebro tiene que estar presto a recordar la histología normal. Y en la histología normal yo no tengo núcleos en la capa media y menos tengo núcleos en la capa superficial, ¿sí? Ah, es así como la doctora Caneo empieza a detectar los cambios de la arquitectura. Pero no solamente se trata de cambios en la arquitectura, sino que están implicados cambios a nivel del núcleo, ¿sí? Más atipia nuclear. Y prácticamente es hablar de cosas raras, eso es atípico, lo atípico es raro. Entonces, son núcleos feos más grandes, más negros, hipercromáticos, lo que quieran inventarse ahí no me importa, ¿sí? Son núcleos atípicos o atipia nuclear. Por ende, ¿sí? Cuando nosotros ya resumimos un poco esto, queda de la siguiente forma. La displasia va a ser la pérdida o cambios en la maduración de los epitelios, ¿sí? Que microscópicamente se refleja como cambios en la arquitectura de ese tejido del que yo esté hablando. Ahorita mi ejemplo, digo, si les ha parecido más fácil para mí, es enseñar de esta manera, ¿sí? En el epitelio escamoso y ya sea para piel o para mucosa, ¿ya?
Entonces, tengo el cambio de la arquitectura y tengo la atipia nuclear. Y con esas dos cosas, por citología, los patólogos les decimos displasia, ¿sí? Ahora, como comentaba Fátima y algunas otras intervenciones previas, definitivamente la displasia se puede considerar el camino a neoplasia, pero no es un camino lineal, ¿de acuerdo? Es la forma en la que la displasia tiene que ver. Escalera, ¿sí? La neoplasia o el cáncer en general están como muy hasta arriba. Eso, a ver, si esto es lo normal, aquí abajito, ¿sí? Cuando empezamos los fenómenos de displasia tenemos que subir niveles antes de hablar de neo y antes de hablar de cáncer como tal, ¿sí? Estos tiempos, es decir, en qué tiempo una displasia me lleva a cáncer y demás, son cosas que nosotros todavía no hemos controlado a la fecha. No hemos controlado a la fecha, lo cual, lo único que mi paciente, que si bien no tenemos cáncer, ¿sí? Podríamos llegar a él si no hacemos la intervención causal, ¿sí? Que es lo primero que han aprendido conmigo, que para tratar a la enfermedad necesitan liberar la etiología o la causa, ¿sí? Ahora, esa displasia, ¿no es cierto? Decían puede ser de bajo grado, de alto grado, en antiguas nomenclaturas podrían ser paso 1, paso 2, paso 3, que es leve, moderada, severa, dependerá en qué órgano estamos hablando, dependerá de esas cosas, pero ese no es problema de ustedes, problema del patólogo, ¿sí? Porque el patólogo es el que les va a dar esa información entera. Su única misión en la Tierra es entender esto y transmitirlo como corresponde, ¿ya? De tal manera que cuando vean displasia y ustedes digan principios de cáncer, olvídense por favor de mencionar mi nombre como docente de pregrado porque me voy a suicidar. No existen los principios de cáncer. O tienes cáncer o no tienes cáncer y eso lo están viendo ahorita. La nomenclatura es clara, ¿sí? No hay inventos. Y no lo digo yo, lo dice el buen Robbins desde hace miles de años y eso es lo que nos sostiene a nosotros en patología, ¿sí? Porque nosotros somos la fuente, entre comillas, de la asertividad diagnóstica para que un médico ampute o no ampute algo, ¿me entienden? Entonces, con esa certeza es que ustedes tienen que pensar que lo que dice el patólogo, lo único que tienen que hacer ustedes es interpretar. Bye, no necesitan hacer nada más en la vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió displasia? Ahora, ¿por qué es potencialmente reversible? Porque mientras no cruce la línea a la nomenclatura de neoplasias, ¿sí? Mientras no haya ese cambio genotípico que tienen las neoplasias, las mutaciones, los cánceres, bla, 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 ¿sí? Esto todavía tiene la posibilidad de reversión. Por lógica, y como comentaban antes, mientras más alto el peldaño, probablemente sea más difícil volver, pero no está negada la vuelta, ¿se dan cuenta? Y el nivel de progresión tampoco lo tenemos claro, pero el único mensaje que queda con las displasias para los médicos es que si tienes un paciente con displasia, los controles tendrán que ser más próximos, ¿sí? Habrá que revisar factores de riesgo y otro tipo de situaciones que a mí me permitan tener control sobre la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió todo lo que leyeron de displasia? O nada siempre. ¿Dudas hasta ahí? En relación a mis maravillosos dibujos. Si a mí va mal, imagínense ahora que tengo que estar achuntándole con el dedito. No, no funciona, ¿eh? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ay, qué lindo. Es más fácil borrar la digital, pero la otra era muy grande. Ok. Entonces, eso es displasia. ¿Y por qué tanto show para hablar de displasia? ¿Sí? Porque la metaplasia, que es el último concepto, que igual ha quedado así medio bichote en la última clase, en la vida real es algo que vemos con mucha frecuencia, ¿sí? Las metaplasias con y sin displasia.
La otra tarea que tenían era que me digan qué significa metaplasia intestinal incompleta sin displasia. ¿Se acuerdan? Que hablé en chino mandarín la anterior clase. ¿Qué significa? Metaplasia intestinal incompleta sin displasia. ¿Quién se lanza al éxito? Del 1S todavía. Doctora, yo puedo responder, pero soy del viernes. Por eso del viernes, échale pues. Ya. Bueno, metaplasia intestinal incompleta sin displasia. Bueno, hay que explicar cada término. La metaplasia intestinal quiere decir... No vas a explicar cada término. Tu pobre paciente, ¿sí? Con suerte y probablemente terminó la primaria. Tú estás en un tercer año de medicina y te está costando entender qué es una metaplasia intestinal incompleta sin displasia. ¿Cómo le resumes eso al paciente? Porque él sabe, ya, igual y sabe leer, y él va a poder leer cada uno de los términos que yo escriba. Quiero saber qué significa metaplasia intestinal incompleta sin displasia. No que me escribas cada palabra. Ok. Vamos. Bueno, yo lo definiría como que es el cambio de una célula cilíndrica, el cambio de la forma de una célula cilíndrica a un epitelio. 2 palabras. No te doy derecho a nada más que 2 palabras. No es lo mismo, ¿sí? Repetir como loro una definición que entender qué significa eso. ¿Qué es una metaplasia intestinal incompleta sin displasia? En 2 palabras. Algo así como el caballo blanco de Melgarejo, pero en patología. Así me suena a mí. A mí, bueno, tal vez a ustedes chino mandarín sí es cierto, pero ya con el tiempo se les va a quitar eso. Vamos. ¿Qué es? Médico. Y tienes solo derecho a 2 palabras, porque el resto te las voy a cobrar con creces. Hola, silencio en la sala. Estamos en sesión. Espiritista. Hasta me van a dar tiempo de chatear este paso. Vamos, ¿qué pasa? ¿Alguien del viernes, auxilio? Ya, pues ni modo. Vamos por la buena, que es la lista, ¿no? ¿Eres del viernes? Tasqui. Sí, doctora. Ay, qué linda. Ya que el silencio apremia, yo buscaré víctimas. Vamos. ¿Quiere la definición de metaplasia intestinal incompleta sin displasia? Todas las definiciones ya me las sé, mi amor. Si yo te digo metaplasia intestinal incompleta sin displasia, ¿qué entiendes tú? Eso le vas a decir a tu paciente. Que puede tener una lesión intestinal con cambios irregulares. Esa es la pequeña gran diferencia entre los mortales y los patólogos. No puedes dar vueltas con nosotros. ¿Qué estás aquí? ¿No me escuchó, doctora? Sí, te escuché, por eso te estoy diciendo. No al lugar. Así que intenta completar tu defensa, porque si no... Metaplasia intestinal. Que hay un cambio en sus... A ver, espera un ratito, doctora. Aquí no hay. Han tenido una semana. ¿Qué chingados se les ha hecho las tareas? Me acuerdo y me sirve para la siguiente clase, o sencillamente va a aparecer en sus exámenes. Olvidé decir algo en la primera clase. Soy bipolar. Entonces, por hacer las cosas inmediatamente o sencillamente dejarlas hasta su examen. Entonces, no se confíen porque ustedes ya no están en colegio conmigo, ¿ok? Entonces, una tarea implica un compromiso, ¿sí? Hasta la siguiente clase. Puedo usarlo en su contra como sencillamente olvidarme
solamente hasta el día del examen, porque luego me acuerdo, y así. Entonces, esto era una tarea que tenían, porque es lo que necesito, y les he dicho, vuelvan a leer los conceptos de metaplasia y así. ¿Quién más del viernes? Tengo 1, 2, 3. Que no sea Oscar, Belén, Giovanna, Daniela, Fátima, Rocío, Merio, Tasky del viernes. Porque ojo que si tampoco tengo evaluaciones, el que estén en la lista a mí no me sirve y también se los he dicho. Vamos a respetar su tiempo y también vamos a respetar el mío. El que estemos en clase virtual no significa venir y poner el audífono y esperar a que la doctora haga su sesión espiritista, ¿verdad? Así que vamos. ¿Quién? Además estoy aquí para resolver dudas. Las teóricas las tienen en plataforma, ¿no ve? La idea de esto es que aprendan la parte práctica de esto. Y la práctica no es ir a dibujar laminillas, ¿sí? La práctica es entender lo que nosotros hacemos. Eso es lo práctico, lo bonito que tiene la patología. ¿Quién falta? Yo, doctora. Ok. Hecho pues, Néstor. Bueno, pero como casi igual todo investigado así de que hay cambios, ¿no? Como es una metaplasia, solamente, como supondría que es incompleta, superficial, digamos, superficialmente nomás hay cambio porque si fuera completa, ya estaríamos... No. Pero es incompleto, pero no se referiría, pero es una parte nomás incompleta, no sería... No, por eso, a ver, ahora se van a dar cuenta el por qué molesto tanto, ¿sí? Eso que a ustedes les está costando, ¿ya? Está bien, ¿por qué? Porque estamos empezando, estamos aprendiendo. Pero tengo el mismo problema con especialistas. Eso me preocupa. Y digo, no, porque está en el Robbins, que todos llevamos en medicina, ¿se dan cuenta? Y ustedes ahorita ni siquiera es criticable. Solo quiero que cambien ese chip que tienen, memorístico, ¿sí? Horroroso, y que empecemos a pensar un poquitito el porqué de las cosas, ¿sí? Y para eso está la práctica. Ahorita no es del todo crítico. Ahora, porque estamos empezando conmigo. Ya las cosas se pondrán un poco más rudas de aquí a un rato. Pero, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. El concepto de metaplasia intestinal, ¿sí? La metaplasia intestinal incompleta sin displasia, la tarea que les he dado, es más, se las he dado en contexto de qué. ¿Se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando o no? Se las he dado en el contexto de esófago. ¿Se acuerdan o no? Estábamos hablando del esófago, que para colmo es el ejemplo que tienen en el libro. ¿Es el esófago de Barrett, doctora? Es un esófago de Barrett, con la única diferencia que ustedes, ¿sí? Aquí ahora conmigo, ¿sí? Van a saber que el diagnóstico histopatológico no sale como esófago de Barrett, sale con el cambio histológico del esófago de Barrett, que se llama así, metaplasia intestinal incompleta o completa, cualquiera de las dos versiones o ambas, ¿sí? Con o sin displasia. Se referencia a lo completo o incompleto. A que si hay o no afectación, no funciona en patología el tratar de... Las palabras a veces no son lo mismo en patología. Entonces tienes una metaplasia intestinal, perdón la horrorosa letra de médico, pero no me acompaña mucho la pantallota. He perdido mi lápiz. Incompleto. Este es el sin y esta es la displasia. Ya. Estamos en esófago, ¿sí? Obviamente ustedes para interpretar esto necesitan saber de qué órgano estamos hablando, ¿sí? Y lo que les decía un poco, el nombre es metaplasia. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿sí? Si el órgano que yo estoy revisando y el que estoy reportando es esófago, el epitelio normal del esófago es escamoso. Y una metaplasia intestinal hace referencia al cambio de un epitelio normal escamoso, etcétera, normal escamoso del esófago intestinal.
normalmente el cambio, o sea, que se haya vuelto intestino, obedece de alguna manera al tipo de estímulo o a la causa. ¿Sí? Les dije, ¿no ve? Que íbamos a ver cómo se arman los nombres de las metaplasias. Entonces, yo tengo que pensar que de alguna manera ese esófago, ¿sí? Está recibiendo un estímulo tal que lo único que se le ocurrió es convertirse ¿en qué? En intestino. ¿Y qué es lo que normalmente resiste el intestino? ¿Ácidos o bases? Es perfecto, ácidos. Y para contrarrestar esos ácidos tiene ¿qué cosa? Moco. ¿No ve? El intestino produce moco. Por eso tiene ¿qué cosa? Histológicamente perfecto. Células caliciformes. ¿Y qué es lo que ve la doctora Canedo para decirte que hay metaplasia intestinal? Células caliciformes. Ve glándulas con células caliciformes. Tal cual un intestino. Tal cual un intestino. ¿Sí? Entonces, yo solamente les traduzco en este diagnóstico lo que yo veo. ¿Sí? Entonces, veo, a veces ni siquiera sobra el órgano residual, ¿me entienden? O sea, ya no, a veces ya ni siquiera veo el epitelio escamoso como tal. A veces tengo la oportunidad de ver las dos cosas, perfecto. Pero es una metaplasia intestinal. Ahora, ¿de dónde viene lo completo o lo incompleto? No tiene nada que ver, esto es microscópico. Por ende, no tiene nada que ver con si es largo, es corto, más grande, no. Eso tiene que ver con si se parece a intestino delgado o si se parece a intestino grueso. ¿Cuál es la diferencia categórica entre intestino delgado e intestino grueso a nivel histológico? ¿Qué tiene, pues, el intestino delgado que no tenga el grueso? Las células absorbentes. Las criptas de Liverpool. Otro. Achunten, pues, achunten. Las microvellosidades. ¿Quién ha dicho? ¿Quién habló? No, yo no sé. ¿Quién en mi sesión espiritista ha participado? Rocío, Alex. Te salvaste. Ok. Entonces son las células de Panet. Ok. Si nosotros como patólogos... ¿Quién? Yo, Patricia Castellón, dije células de Panet. Mi compañera dijo microvellosidades. Ya, entonces son Rocío y Patricia. Patricia, ¿eres viernes o...? Viernes. Te vale. Ok, listo. Entonces, noten esa partecita, ¿sí? Todo lo que nosotros damos no es para hacer inventos ni ideas fumadas para el otro lado, sino tiene que ver con conceptos propios de la histología. ¿De acuerdo? Entonces, solo para esófago de Barrett, ¿sí? Se hace ese análisis. Entonces, la doctora Canedo está viendo un cambio. La metaplasia me habla de un cambio. El completo normalmente es el intestino delgado. Es más complejo, más completo. ¿Ya? Por ende, si veo microvellosidades y Panet, ¿sí? Yo les dejaré eso como una metaplasia intestinal completa. Así lo voy a diagnosticar. Y si solo veo caliciformes, no hay Panet, no hay microvellosidades, lo voy a dejar como una incompleta. Eso quiere decir que lo que estoy viendo se ve más como colon, ¿sí? Porque tienes tu intestino grueso, intestino delgado, ¿estamos de acuerdo? Así a grandes rasgos. Entonces, la diferencia es esa, ¿sí? Y luego viene el plus sabroso que les decía algún rato, que tiene que ver con una exigencia que les doy a todos ustedes, que desde que saben el concepto de metaplasia, ¿sí? Ustedes deben exigir que eso tenga o no el componente de displasia. Es decir, si no la tiene, debe de venir escrito así, sin displasia, para que tú como médico tengas claro si esa cosa va a progresar o no va a progresar, ¿sí? ¿Entienden eso? Ahora, si tiene displasia, voy a ser más exquisito todavía. O sea, estoy preparando gente que me va a linchar, ¿se dan cuenta? Gente que va a molestar patólogos, pero es lo que corresponde, ¿sí? Ahora, si es displasia, será esta de acuerdo a la nomenclatura por órgano, de bajo grado, de alto grado, leve, moderado, severo, lo que toque, ¿ya? Permitirá a ustedes entender
qué más tienen que hacer con ese paciente. ¿Sí? Sepan ustedes que en esófago, y eso está en sus Robbins, en el que van a llevar el próximo año, y se acordarán de esta bruja cuando lo estén leyendo, que la displasia de alto grado, cuando se diagnostica por endoscopía, por histología, por biopsia, ¿sí?, hace referencia a que al ladito, es decir, lo que no has biopsiado, ¿sí?, probablemente ya tenga un cáncer, un carcinoma de esófago. Por eso cuando pones esófago de Barrett al Google It, te sale cáncer de esófago. Y por eso tú tienes que tener la capacidad y la habilidad de tranquilizar a tu paciente familiar o a ti mismo cuando te toque, ¿sí?, interpretando adecuadamente esta cosa que está en el capítulo 2 del Robbins, tercer año. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta información tienen y no la usan? Ahora, ojo que cuando tenemos en cada órgano la displasia, ¿sí?, como tal, más allá de esta definición que hoy hemos tratado de concretar, en cada órgano se maneja de manera distinta, ¿sí? En muchos, como están viendo, la displasia de alto grado prácticamente está casada con el concepto de que al lado hay cáncer, etcétera, etcétera. En otras, como en el cervix, la displasia de alto grado sigue siendo un paso antes de cambiar aquí, ¿sí? Por ende, no puedo tampoco hacerme un concepto así muy memorístico ni muy cerrado y solamente me quedaré con la idea de que la displasia se maneja con pinzas, ¿sí? De acuerdo al órgano que esté trabajando, voy a ser muy cauto en cómo voy a interpretar, ¿cierto? A ver, otra me tenían que echar de tarea también otro metaplasia. Doctora, no sé si soy la única, pero no se le escucha muy bien. ¿Y por qué no hablan antes? ¿Sabías que mi saliva covitosa cuesta? ¿No me dices antes?